Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Les mando un saludo a Connie, a Soledad y a Víctor Valenzuela, todos ellos alumnos que ya llevan más de una clase con nosotros. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Muy buenas tardes, Connie, también para ti. Ya recordemos siempre que pueden comunicarse conmigo a través de la sección de preguntas. Ahí me pueden escribir las dudas que tengan, ¿cierto? O cualquier otro comentario que quieran para saludar, para despedirse, etc. Ya, y ahí yo los voy leyendo y los voy respondiendo. Bueno, en clases anteriores estuvimos viendo, ¿cierto?, acerca de la postura, perdón, de la postura al manejar una motocicleta, por ejemplo, ¿cierto? Estuvimos viendo las marchas, también estuvimos viendo la estabilidad, el equilibrio, la mirada, el perdón, perdón. El frenado, ¿cierto? Vimos el freno motor también, vimos la frenada en curvas, los ABS, y principalmente ayer estuvimos viendo el tema de adelantamiento. ¿Hasta dónde llegamos en el tema de adelantamiento? Llegamos hasta aquí, ¿ya? ¿Cuál fue la moraleja de aquí? Que si yo quiero adelantar y veo un vehículo que viene en sentido contrario, por ningún motivo lo debo hacer, ¿ya? Si yo quiero adelantar y viene un vehículo en sentido contrario, por ningún motivo lo debo hacer, ¿ya? Súper importante. Después vamos a hablar, ¿cierto? Hoy día ya, tema de hoy, la separación entre los vehículos, ¿ya? Súper importante porque muchas veces no sabemos cuánta distancia debemos guardar del vehículo que va adelante de nosotros. Si me lo preguntan a mí de forma personal, siempre les voy a decir que guarden la máxima distancia posible, ¿ya? Si podemos dejar que se vaya un poquito más adelante el resto, dejémoslo, ¿ya? Siempre y cuando no estemos entorpeciendo el tránsito, siempre y cuando no estemos causando otro tipo de problemas. A lo que voy con esto, con este comentario, es a que entre más distancia, más seguro, porque más vamos a poder, más espacio vamos a tener para poder reaccionar. Distancia de todos los lados, sobre todo en moto, ¿ya? Muchas veces los motociclistas tenemos la mala costumbre, ¿cierto?, de meternos en espacios estrechos porque nuestro vehículo es más estrecho. Pero cuando el tránsito va en movimiento, debemos saber que si estamos en un espacio estrecho, vamos a tener muy pocas posibilidades de reaccionar en caso de una emergencia, ¿ya? Conducción en curva, dice. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. No, estoy mal. Perdón. La separación entre vehículos, entonces, habla de la distancia que hay entre uno y otro, ¿ya? Esa distancia, como les dije recién, tiene que ser la máxima posible. Pero después dice aquí que cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar, es decir, que uno va atrás del otro, ¿cierto?, en un mismo sentido, ya los dos van para el mismo lado, que deban transitar reglamentariamente por la derecha. Cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede la distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio, ¿ya? Debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. Súper importante, ¿ya? No hay una distancia predeterminada, unos segundos, unos, eh, unos metros, ¿ya? No existe. Pero sí existe que la distancia que yo debo tener con respecto al vehículo que va adelante mío debe ser una distancia suficiente para que en caso de que algún vehículo que me quisiera adelantar se pueda meter en ese espacio.
Y eso es súper subjetivo, ¿ya? Porque para empezar los vehículos son de un porte muy distinto. Las motos son muy chicas, los camiones son súper largos. Entonces, lo ideal, desde mi punto de vista, es que tengamos más o menos un promedio, ¿ya? Un promedio, o lo más común, ¿cierto?, es tomarlo en autos, ¿ya? En un espacio donde relativamente pueda caber un auto. Pero es el espacio en el que quepa solo un auto el que debemos dejar entre nosotros y el vehículo de adelante. Por supuesto que no, porque dice que el vehículo se pueda meter ahí cómodamente, ¿ya? O sin generar riesgo. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo interpreto así, como pasándolo a datos más duros, que deben ser unos 3 autos. De esa forma, si se mete un vehículo en medio, va a quedar un margen de un auto para adelante y un auto para atrás, ¿ya? Esto, como les digo, no es algo rígido, ¿ya? Pero es una forma de entender el tránsito, ¿ya? Y como les digo, y como hemos dicho también en este mismo ciclo de clases, es que si alguien nos va a adelantar, tenemos que, entre comillas, colaborar con esa maniobra de adelantamiento, ¿ya? Tenemos que estar súper claros con cuando un vehículo va a adelantar, ¿cierto? No podemos obstaculizar ese adelantamiento. Y una forma de no obstaculizarlo es no estando tan pegado al auto que está adelante. Por lo tanto, como costumbre, deberíamos siempre dejar un espacio considerable entre el vehículo que va adelante y nosotros. Ahora sí, conducción en curvas. Dice, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. ¿Ya? Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. ¿Qué quiere decir eso? Que para el auto es más fácil ir derecho que ir doblando. Súper importante. Para un auto es más fácil seguir derecho que ir doblando. Por lo tanto, cuando yo voy doblando, estoy agregándole una fuerza extra al vehículo. Una fuerza extra que también hay que dominar. Por lo tanto, ¿cierto? Es muy importante que nosotros entendamos que en una curva el riesgo aumenta muchísimo, ¿ya? Porque estamos obligando a la moto a ir a donde no quiere ir. La moto quiere ir derecho. Y nosotros la estamos obligando a doblar a la derecha o doblar a la izquierda. Por lo tanto, aumenta el riesgo. Dice, la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, que en una curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Obvio, porque si si yo tengo algo más alto, ¿cierto? Es más fácil de que se vaya hacia el lado que si tengo algo que es más bajo, ¿ya? Es más difícil, ¿cierto? Tirar para acá esto que tirar para acá esto. Entre más arriba se puede hacer la fuerza, más palanca hace, por decirlo así, y es más fácil que se vaya hacia abajo. Por eso, normalmente los vehículos deportivos siempre son bajitos, para que la fuerza centrífuga no pueda actuar sobre el vehículo en la parte más alta, sino que actúe en la parte más baja, ¿ya? Y de esa forma, en vez de que el vehículo haga esto, ¿cierto? El vehículo se va a desplazar, pero no se va a volcar. Lo mismo pasa con una moto, ¿ya? Y es por eso que si yo me agacho en la moto, voy a bajar el centro de gravedad, ¿cierto? Y voy a hacer que la fuerza centrífuga pueda atacarme
menos, por decirlo así, ¿ya? Dice que para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga, ¿ya? ¿Qué es el punto de fuga? El punto de fuga es donde se junta el borde interno con el borde externo de la curva, ¿ya? ¿Qué pasa? Si se junta muy pronto, muy cerca de nosotros, significa que, eh, significa que la curva es muy cerrada. Y si se junta muy lejos, significa que la curva es abierta, o si prácticamente no se junta, por decirlo así, ¿ya? O se junta muy lejos. Entonces, es importante, ¿cierto?, tener conciencia de eso. Si en la curva se ve poco de la curva, que otra forma de explicarlo para mí es más sencillo, por lo menos, si se ve poco de la curva, significa que la curva es muy cerrada. Si se ve mucho de la curva, significa que la curva es más abierta, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Dice que el punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella, ¿ya? La velocidad apropiada va a depender mucho del piloto, va a depender mucho de la máquina que va manejando. Obviamente hay motos, ¿cierto?, que ofrecen como más seguridad y que por ende los pilotos normalmente pasan más rápido las curvas en ese tipo de vehículos que una moto de menos prestaciones, ¿cierto? Pero lo ideal o cómo debería ser es que siempre pasemos la curva a la velocidad más moderada posible, ya obviamente sin entorpecer el tráfico, etc. Pero que no nos dedicáramos a empujar los límites de la moto y nuestros límites en las curvas. Porque cuando pasamos el límite y la moto se cae, caerse en una curva es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Normalmente las curvas están protegidas con barreras de contención. Esas barreras de contención están fabricadas o hechas para contener autos, camiones, etc. Moles de acero. Y nosotros, nuestros débiles cuerpos, ¿cierto?, cuando se encuentran con una barrera de contención, se llevan muy, pero muy mal. Solo les voy a decir que una barrera de contención, cuando se encuentra con un cuerpo humano, actúa como una verdadera guillotina, ¿ya? Porque no están hechas para contener cuerpos humanos ni carne, están hechas para contener acero, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto? Andar rápido en las curvas es muy, muy peligroso, ¿ya? Sobre todo si estoy tratando de empujar ciertos límites, de ir cada vez más rápido. Ahí, en ese punto, llega un punto en el que nos pasamos de rápido, ¿cierto? Nos caemos y muchas veces hasta ahí llegó todo, ¿ya? O tengo consecuencias para toda la vida. Entonces, dice, una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio, obvio. Puede que la curva sea así al principio, pero que termine así, ¿ya? Sea así al principio, pero termine así. O puede que tenga una curva así y después tenga una curva hacia el otro lado, ¿ya? Una curva adentro y una curva para afuera. Entonces, muy complejo, muy complicado, ¿ya? Mucho ojo con eso, amigos, chiquillos, por favor, ¿ya? Amigas. Ah, llegó otro mensajito, lo vamos a ver. Dice, hola profesor, ¿me puede explicar la parte interna y externa de la curva? Tiendo a confundirme en algunos test. Perfecto. Muy buena pregunta, Carolina, ¿ya? La parte, esta es una curva, imagínate que mi mano es una curva, ¿ya? Así. Esta curva lo que hace es ir, por ejemplo, ya vamos de aquí hacia arriba, ¿cierto? Así.
La parte interna de la curva es siempre la parte que recorre menos distancia, por decirlo así. Fíjate que si yo me voy por dentro de la curva, recorro menos distancia que si yo me fuera por fuera de la curva, ¿ya? Este lado de aquí, mira, siempre piensa en las curvas como mi mano, ¿ya? Puede estar así la curva o puede estar así. Entonces el lado interno de la curva siempre va a ser el lado interno de la mano, ¿ya? Si la curva es para ese lado. Si la curva es para el otro lado, el lado interno va a ser esta parte de acá. Y el lado externo de la mano, ¿ya? No sé si te queda más claro ahí, estimada. Es una muy buena pregunta. Carolina, dígame si le quedó claro, si no, para volver a explicar o hacer otro ejemplo. Un saludo para Carolina Zúñiga, para Connie, para Karen, para Soledad y para Víctor Valenzuela. Creo que Karen y Carolina llegaron después de que di el primer saludo, por eso estoy dando el segundo saludo. ¿Ya? Perfecto. Siempre piénsalo así, estimada. ¿Ya? Perfecto. Cualquier cosita, me vuelvo a preguntar nomás. Después dice, ya, ese lo vimos. Ya, después dice que hay que saber, hay que enterarse, ¿cierto? Desde lejos, si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. Esto es velocidad y trazado a seguir por la curva, ¿ya? Lo más seguro es mantenerse al medio del camino, ¿ya? Pero eso siempre es pensable, por decirlo así, modificable. ¿Por qué? Que si yo me voy por el medio de la curva, voy a tener espacio hacia la derecha y hacia la izquierda para desplazarme en caso de emergencia o en caso de que se me esté yendo la moto, por decirlo así, ¿ya? Pero puede ser que el centro de la curva no esté tan limpio, dependiendo de la curva. Ya hay veces en que en el centro está sucio y por los lados donde pasan las ruedas de los autos está un poco más limpio, ¿ya? Además de eso, bueno, en competición, por ejemplo, que uno tiene toda la pista para moverse y se supone que está limpia siempre, uno hace como un trazado dentro de la curva. Y eso significa tratar de pasar la curva lo más rápido posible, estamos hablando de la competición, y para eso se hace como una ruta dentro de la misma curva. Por ejemplo, entro por el lado interno, en la parte más redonda de la curva me voy al lado externo y después me vuelvo al lado interno para salir de la curva, ¿ya? O al principio la curva dentro por dentro, me abro en el medio de la curva y del medio de la curva me vuelvo a cerrar hacia afuera, ¿ya? Eso también se puede hacer en la vía pública, ¿cierto? Pero pensando en otras cosas, no pensando en ser más rápido, ¿ya? Sino que de repente pensando en cómo acomodarme en la curva para hacer que la curva se sienta menos cerrada, por ejemplo, ¿ya? Pero eso es algo que van a ir aprendiendo una vez que ya tengan como más experiencia, ¿cierto?, de motociclista. Ya, pero es importante que sepan que eso existe, que es útil también. Lo que no deben hacer es, como les digo, tratar de pasar las curvas lo más rápido posible cada vez. Aunque se sepan la curva de memoria y pasen por ahí todos los días. ¿Por qué? Porque en una curva las condiciones pueden cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, paso todos los días por una curva, hoy día paso 60, mañana paso 62, mañana pasado 64, pasado 66, pasado 68 y así. Pero resulta que un día de esos puede ser que la curva esté sucia, ¿ya? Y al ir pasando a una velocidad elevada, obviamente voy a perder el control de forma muy fácil y repentina, ¿cierto? Y voy a tener problemas, ¿ya? Lo más seguro es siempre andar a una velocidad muy moderada en las curvas. ¿Por qué? Porque las curvas son lugares muy peligrosos para los motociclistas. Ya lo hemos hablado un montón, muchas veces.
Carolina dice, en este caso, profe, hay que recorrer por la parte externa de la curva. Eso va a depender, estimada, ¿ya? Lo más común, o sea, lo más común que uno dice que está bien es que uno vaya por el medio, ni por la parte externa, ni por la parte interna. ¿Ya? Lo más común es que vaya al medio, pero como les digo, eso es, entre comillas, modificable dependiendo de las condiciones de cada curva. O a veces, ¿cierto? Uno quiere ir por el medio y justo al medio hay tremendo hoyo, ¿ya? Entonces, ahí hay que ir adaptando muchas veces estos consejos a las situaciones particulares. Dice, recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre después del punto de inicio. ¿Ya? Súper importante. Lo ideal es que todo el frenado yo lo haga en línea recta. ¿Por qué? Porque cuando voy frenando también voy agregando otra fuerza que dominar a la moto. ¿Ya? Por lo tanto, como voy derecho, es más fácil llevar la moto derechito, ¿cierto? Que ir doblando. Ahí yo freno. Y cuando empiezo a recorrer la curva, acelero un poquitito muy suavemente. ¿Ya? Muy suavemente. ¿Para qué? Para asegurar que la moto va a ir empujando, empujando, empujando y voy a poder, ¿cierto? Describir la curva y me va a ayudar, esto que la rueda trasera vaya empujando la moto, me va a ayudar a describir mejor la curva, ¿ya? Dice, si es necesario frenar mientras va en la curva, si es necesario, ojalá nunca fuera necesario, ¿ya? Frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en caso de emergencia. Por ejemplo, cerrar más la curva. Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada. ¿Ya? Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada. Imagínense que está en la moto. Si la rueda trasera se va a este lado, el volante ya tiene que también virar hacia ese lado, cosa que la moto se vaya moviendo, ¿cierto? Completa para allá y no que haga un trompo, ¿ya? Esta técnica también es útil cuando uno maneja autos. Si sentimos que la cola de lo que vamos manejando se va hacia el lado, tenemos que doblar el volante en la misma dirección. ¿Para qué? Para que el vehículo se enderece, ¿ya? Si giramos para el otro lado, lo que va a hacer el vehículo es que va a hacer un trompo y va a quedar mirando hacia el lado opuesto, ¿ya? Mucho ojo con eso. Entonces dice, debe mantener siempre el trazado dentro de la pista. Sí, perdón, dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar contra otro vehículo o contra barreras de contención. ¿Ya? Súper, súper importante. Después dice que lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Ya recuerden lo que les dije con respecto a eso. Después dice, lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. ¿Por qué? Porque la fuerza centrífuga, esta parte es muy importante, aumenta con dos cosas, con dos factores. Lo cerrada que puede hacer la curva y la velocidad a la que voy a ir. Entre más cerrada es la curva, más fuerza centrífuga me va a afectar y me va a querer tirar hacia el borde externo de la curva en este caso. Porque la curva es para allá, la fuerza centrífuga me va a querer tirar para acá. ¿Ya? Y además de eso, la velocidad. ¿Ya? Lo cerrada de la curva y la velocidad. Entre más rápido, más energía, más fuerza centrífuga. ¿Ya? Que se va a convertir. Entonces, mucho, mucho ojo con eso, queridos alumnos y alumnas.
Entonces, nuevamente, saludo para Carolina Zúñiga, Connie, Karen, Oscar, Soledad y Víctor Valenzuela. Gracias por mantenerse en la clase, ¿ya? Muy importante para mí. Dice Connie que en los test siempre salen preguntas de qué lado es la pista, externa o interna. Muy bien, Connie, muy buen aporte. Ahora ya lo vamos a tener claro. Y de repente ese tipo de cositas hacen que nos equivoquemos en los tests. Por eso es importante hacer muchos tests y venir a muchas clases para que vayamos sacando esas duditas, ¿ya? Súper importante, queridos amigos y amigas. Ya, un segundito para levantar un poquito el computador. Ahora sí, ahí me veo mejor. Estaba como cayéndome de la pantalla. Ya. Dice que además generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas usualmente presentan suciedad, ¿cierto? Es generalmente, ya, generalmente, no siempre. Por eso les digo que eso depende un poquito de cada situación. Conducción con acompañante. Dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido, con el equipo necesario. Casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado, con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. El pasajero se debe subir por el lado izquierdo, apoyándose en el hombro del conductor, y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible, ahorcadas, sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros o asas, ¿cierto? Correspondientemente instalados en la motocicleta. Mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Debe permanecer siempre detrás del conductor, sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse, a medida que él lo hace. Evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. En trayectos largos, debe hacer paradas frecuentes, ¿ya? En trayectos largos, debe hacer paradas frecuentes. Mucho ojo con esto, ¿ya? En el fondo, una de las cosas más importantes, ¿cierto?, que hay que tener en consideración de la conducción con un pasajero. Primero que todo, les voy a decir que yo evito andar con niños en la moto, para empezar. Eso viene un poco más adelante, no lo vamos a tocar tanto porque es como muy puntual, ¿ya? Pero para empezar, yo les voy a decir que yo evito andar con niños en la moto, sobre todo si no son mis hijos, ¿ya? Porque la actividad de la motocicleta es algo muy peligroso. Imagínense, a los niños les pasa algo. Seguido de eso, es muy raro que uno tenga un equipo para el niño. Casco de su medida, guantes de su medida, pantalones, chaqueta, etc. Por lo tanto, por lo general que la gente lleva un niño, lo lleva con un casco de bicicleta, ¿cierto? Y con cero protección. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no deberíamos llevar niños
pequeños por lo menos, ¿ya? Quizá adolescentes más fácil porque son un poco más grandes y les podría comprar equipo de protección. Y lo otro es que cuando estamos andando en moto, esa es la actividad más importante, ¿ya? El conversar es secundario. Si yo quiero salir a rutear, por ejemplo, a rodar por ahí y conversar con mi copiloto o copilota, lo mejor que puedo hacer es comprarme intercomunicadores para poder hablar de forma relativamente cómoda con la persona que va atrás. Ir comentando el paisaje, hablando de la vida, qué sé yo, ¿ya? Pero, pero, si yo voy a ir gritándole al piloto o gritándole al copiloto, eso puede producir que nos equivoquemos, que desatendamos el camino y que tengamos accidentes o siniestros. Entonces es súper importante entender que hay cosas que en la moto no se hacen igual que en un auto. En un auto puedes ir conversando todo el rato sin ningún problema. En una moto es un poco más difícil, ¿ya? ¿Existen dispositivos para ello? Sí. ¿Algunos funcionan muy bien? Sí, pero también depende de los cascos y todo eso, ¿ya? Y normalmente los que funcionan muy, muy bien son muy, muy, muy caros, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Para tenerlo más que nada en consideración. Recuerden que las motos para los copilotos deben tener pedales, ¿cierto? Y asideros, las dos cosas. Ya, de hecho, en la revisión técnica, si la moto tiene asideros y no tiene, perdón, si tiene pedales y no tiene asideros o correa, ¿cierto? Para que se pueda firmar, la moto no pasa. O si tiene correa y no tiene pedales, tampoco pasa, ¿ya? Porque la moto o es para una persona, que las hay muchas, o es para dos personas, y si es para dos personas, el copiloto debe tener dónde afirmarse y dónde poner los pies, ¿ya? Para afirmarse normalmente o son manillas metálicas o es una correa como de cuero, ¿ya? Ya, entonces, en trayectos largos debe hacer paradas frecuentes, ¿ya? Otra cosa importante es que cuando yo llevo una persona, esa persona no va manejando. Y puede ser que vaya bastante más aburrida que nosotros. Puede ser. Y eso se alivia, ¿cierto? Parando. Parando 5 minutos, 10 minutos. La gente que fuma, fuma, ¿cierto? La gente que le gusta tomar agua, toma agua. La gente que le gusta comer, come, no sé. ¿Ya? O simplemente para mirar y conversar, ¿cierto? 5 minutitos y después seguimos al viaje. Y les voy a decir que hay algunas motos que su asiento de copiloto es muy incómodo, ¿ya? Muy incómodo. Pareciera que fuera sentado arriba de unas pirañas, ¿ya? Entonces, ojo con eso porque el pasajero también se puede fatigar, ¿cierto? Y necesitar un poquito de descanso durante el viaje. Luego habla de la posición del pasajero. Dice que para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. En el caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible, ¿ya? Pero, como les digo, debería tener, ¿ya? Debería tener. Sujeción del pasajero, dice. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando. Es conveniente siempre una sujeción firme, siempre. Pero si queremos analizar cuándo es más conveniente, ¿ya? Cuando el pavimento o la superficie del piso es irregular, ¿cierto? Cuando prendemos la moto y salimos, ¿cierto? Y cuando vaya a realizarse movimientos bruscos. Para ello, debemos también instruir a nuestro pasajero a que sea un pasajero activo, que vaya mirando lo que va pasando. Además de eso, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, estamos en un rojo y vamos a salir, sobre todo si vamos a salir de forma brusca, avisarle, afírmate, ¡pum! ¿Ya? Porque nosotros vamos afirmados del manual y estamos acostumbrados, pero el pasajero no. Y muchas veces la moto sale y el pasajero, espalda el loro, decía mi papá. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso también. ¿Ya? Además, cosa importante,
Las motos naturalmente se inclinan cuando van a doblar. Naturalmente la moto se inclina cuando se va a doblar, igual que la bicicleta. Por lo tanto, el pasajero debe saber eso, debemos decirle. Y para mí, por lo menos la forma más fácil de decirle al pasajero esto, es que hay que decirle, no hagas nada, solamente relájate y déjate llevar. Listo. Porque a veces vamos a doblar y el pasajero se carga más que nosotros hacia el lado. Y ahí es muy probable que nos haga caer de la moto o perder el control de la moto. Entonces, mucho ojo con eso. A mí me pasó un par de veces. Entonces, al pasajero hay que decirle, tú no hagas nada, relájate solamente y si sientes que, no, que me inclino, inclínate a la par conmigo, pero tú no tienes que hacer nada, tienes que dejarte inclinar, ¿no? Nada más, ¿ya? Porque eso sí es bastante peligroso. Otra cosa importante, cuando andamos con pasajeros, la moto se comporta de forma distinta, sobre todo las motos de baja cilindrada, ¿ya? 300, 200, 100 centímetros cúbicos, se van a comportar de forma muy distinta. ¿Por qué? Porque el pasajero va a ser un peso, ¿ya? Pueden ser 50 kilos, 70 kilos, 100 kilos extras que va a llevar la moto y que no estamos acostumbrados a eso. La moto va a andar más lento, va a acelerar más lento, va a frenar después, ya se va a demorar más en frenar, y además de eso, la distancia al piso de la moto puede disminuir también, ¿ya? Y eso puede influir negativamente en la conducción de la moto, hay que tenerlo en cuenta. Las motos están hechas para llevar dos personas, pero se comportan distinto cuando voy solo y cuando voy con otra persona, ¿ya? Consejo para el pasajero, dice, ¿ya? Si usted es pasajero alguna vez o para que le diga a sus pasajeros, seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar con una caída. Nunca agarrarse de los hombros o brazos del conductor. Debe viajar sujetándose con fuerza del asidero. ¿Ya? ¿Por qué? Nunca sujetarse de los hombros. Muchas veces yo veo a las pololas de los conductores, ¿cierto? Que van como así en los hombros del conductor. A veces el conductor está ahí en la conquista de repente, no quiere molestar a la niña y no le dice nada. Pero la verdad es que si tú llevas algo acá, no puedes hacer este movimiento para girar con las manos y el manubrio, ¿ya? Por lo tanto, nunca firmarse de acá. Después dice, al bajarse, la misma recomendación que al subirse. El conductor debe sujetar bien la motocicleta apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero. Así evita que ésta se le vaya de las manos, ¿ya? Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero. Por ejemplo, cuando va a acelerar, cuando va a detenerse de repente o cuando hay un bache. Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino, ¿ya? Hay que, entre el conductor y el pasajero, hay que hacer un pequeño dialecto, ¿ya? Con señales. Obviamente sí, obviamente no, parar, ¿cierto? No sé, a lo mejor si el pasajero quiere ir al baño, le pedimos que nos toque el codo dos veces. Tan, tan, eso significa que quiere ir al baño. Entonces, así no, para un poquito, quiero ir al baño. No, sino que dos toques y ya el tipo, el conductor sabe lo que el pasajero quiere, ¿ya? Tampoco pueden ser tantas señales, porque va a ser complejo recordarlas, ¿cierto? Y ocuparlas bien. Poquitas señales las precisas para hacernos entender y para lograr, ¿cierto? Esta comunicación fluida, ¿ya? Todo eso lo hablamos ya. Ya, y les voy a dejar presentado el tema de mañana para terminar, ¿ya? Dice conducción en grupo de motocicletas. Esta conducción en grupo de motocicletas es muy común en conductores nuevos, ¿ya?
son pocos los que en el tiempo siguen andando en moto. No es por desanimarlo ni nada, pero hay mucha gente que empieza a andar en moto, pero que al año la vende, ¿ya? Porque se le murió un amigo andando en moto, porque en la casa ya lo han molestado tanto con la moto que al final la termina vendiendo, porque se da cuenta que en invierno hace mucho frío y se cambia un auto, miles de razones, ¿ya? Pero lo cierto es que cuando empezamos a andar en moto, muchas personas tenemos esta ilusión de tener un grupo de motociclistas, ¿ya? Y en la actualidad, tener un grupo de motociclistas es súper fácil. ¿Por qué? Porque uno se mete a las redes sociales, ¿cierto? Busca motocicletas, por ejemplo, motocicletas en Santiago y me van a aparecer grupo de Moto Santiago, tal comuna, etcétera, ¿ya? O me busco mi moto en Facebook, por ejemplo, y va a aparecer un grupo dedicado a mi moto, ¿ya? Y ahí van a ir saliendo paseos, van a hacer convocatorias y todo eso, ¿ya? Eso es un tema, eh, si bien es cierto, se ve como súper lindo, pero es peligroso, ¿ya? No digo que no se haga, pero cuando se haga con cuidado. La idea es que si tenemos un grupo, lo tengamos para ayudarnos, para aprender más, para salir, para disfrutar, ¿ya? Pero si nosotros nos damos cuenta que el grupo con el que estamos saliendo, por ejemplo, van a una ruta, llegan arriba y destapan una cerveza, claramente es un grupo que no es muy responsable que digamos, ¿ya? Y hay de todo, ¿ya? Hay grupos súper buenos, súper correctos, ¿cierto? Y hay grupos que son súper desordenados. Entonces, como consejo, les dejo eso, ¿ya? Que si van a conducir, si se quieren sumar a un grupo, vayan viendo bien. Inclusive a veces dentro del grupo uno tiene más afinidad con algunos que con otros, eso, uno es más igual a unos que a otros integrantes del grupo, y ahí mismo hace su grupo aparte de ese, ¿ya? 5 o 10 motos son suficientes para pasarlo súper bien en un paseo, ¿ya? Les mando un gran abrazo, hemos llegado al final de esta clase, mañana vamos a desarrollar el tema de los grupos, espero que tengan una muy bonita tarde, que tomen una rica once y espero que a todos les vaya súper bien en sus exámenes, ¿cierto?, de moto, ¿ya? Si alguno tiene fecha por ahí, me van contando. Y si alguno fue, reprobó, o si fue y les fue bien, también me van contando. ¿Ya? Si ya les fue bien, aunque sea, conéctense para contarme 5 minutitos y yo con eso voy a quedar súper feliz. ¿Ya? Hagan muchos test. ¿Ya? Les mando un abrazo a todos. ¿Ya? Un abrazo para Carolina, para Connie, para Karen, para Oscar, para Soledad y para Víctor. ¿Ya? Que les vaya a todos súper bien. Nos estamos viendo mañana nuevamente alrededor de las 5 de la tarde. ¿Ya? Connie dice, muchas gracias, profe, que termine bien su tarde. Hasta mañana. Yo aún no tengo fecha, aún siento que me falta. Perfecto, Connie, pero súper bien que te estés preparando con tiempo, tranquila. Disfruten la preparación, ¿ya? Quiero prepararme muy bien. Perfecto, Connie, me alegro mucho. Víctor Valenzuela dice, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Víctor, que te vaya súper, súper bien. Carolina Zúñiga dice, gracias, profesor. Por la clase, por la clase, el 18 tengo mi teórico. Ah, ya. Gracias, profesor, por la clase. El 18 tengo mi teórico. Genial. Espero que te vaya, Carolina, súper bien y trata de conectarte a todas las clases para que sea más fácil que te vaya bien, ¿ya? Y hacer muchos test. Recuerda que en el test 100 más o menos deberíamos no equivocarnos en ninguna y irnos súper bien en la clase, en la prueba, en la prueba teórica municipal. Eso, ¿ya? Dice, aquí en Los Ángeles ya estamos con lluvia. Saludos. Ah, qué rico hacer sopaipilla entonces. Que te vaya súper bien, Carolina, y cuídate de la lluvia. Víctor Valenzuela dice, muchas gracias, profe. Yo tengo el 14 de agosto. 2 examen me ha servido mucho. El 14 de agosto, 2 examen me ha servido mucho. Ya, perfecto. Entonces que el 14, Víctor, te vaya súper bien y trata de conectarte, como le digo, a los demás también, todas las clases que te quedan para que te vaya lo mejor posible. Ya, y hagan muchos tests. De verdad que los tests son los que más sirven para aprobar el examen. Yo la clase trato de enfocarla tanto al examen como a que ustedes vayan aprendiendo cosas importantes que les van a servir para tener una buena experiencia como motociclista, ¿ya? Pero las dos cosas son importantes.
Hola, yo fui y reprobé y tengo hora para el 28 de agosto. Ya, Oscar, lo mismo. Trata de conectarte, ¿cierto? Ojalá a todas las clases y hacer muchos tests. De verdad que los tests les van a ayudar muchísimo. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho y ahora sí me desconecto. Chao, chao. Esto es practicatest.cl y yo soy Ricardo Cornejo. No se olviden. Chao, chao.